Miles de cristianos están celebrando por lo que acaba de suceder hace instantes en una zona de Norteamérica, por lo que lo están catalogando por un hecho histórico para el bien de la humanidad. Hemos visto cómo la maldad está en aumento exponencialmente en este tiempo y cómo incluso los gobiernos están haciendo de todo para ir en contra de Dios, en contra de su palabra y su iglesia. En Estados Unidos, por ejemplo, los continuos ataques a la Biblia han ido en crecimiento en los últimos años, por el rechazo masivo que el mundo tiene a las Escrituras. En el año 1960, por ejemplo, la Biblia era una imagen común en las escuelas públicas de Estados Unidos, pero todo cambió 3 años después, por lo que los gobiernos prohibieron los 10 mandamientos y la lectura de la Biblia en las escuelas. Esa decisión marcó el triste final de las lecturas y recitaciones bíblicas en las entidades educativas, que fue incentivada inicialmente por una atea llamada Madeleine Murray, que no quiso que le leyeran la Biblia a su hijo en la escuela, en donde ella misma en ese tiempo se dedicó también a otros proyectos para fomentar el rechazo a Dios y su palabra. Sin embargo, tuvo un final inesperado para ella, porque su propio hijo, el que inspiró el caso, se convirtió al cristianismo y se ordenó como pastor. Él dijo de ella en una ocasión: "Mi madre era una persona malvada". Y así empezó la caída de Norteamérica, año tras año, haciendo cosas para oponerse y prohibir la Biblia. Pero hace pocas horas atrás, Luisiana se convirtió en el primer estado en exigir que las aulas de las escuelas públicas muestren los 10 mandamientos por primera vez, después de décadas de ausencia, a través de un proyecto de ley respaldado por los republicanos y firmado por el gobernador Jeff Landry. Esto es conocido como el Proyecto de Ley 71 de la Cámara de Representantes, patrocinado por el representante republicano Dodie Horton, en donde exige que cada aula de escuela pública exhiba una copia tamaño póster de los 10 mandamientos, tal como se encuentran en los libros del Antiguo Testamento de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5, transmitidas por Dios a Moisés. El gobernador dijo sobre esto: "Si quieres respetar el Estado de Derecho, tienes que partir de la ley original dada, que fue la de Moisés". Esta nueva orden manifiesta que la exhibición debe ser un póster enmarcado de al menos 11 por 14 pulgadas y que los 10 mandamientos deben ser el enfoque central del cartel y que deben estar impresos en fuente grande y fácilmente legible. La exhibición también debe incluir una declaración que diga a los lectores que los 10 mandamientos fueron una parte prominente de la educación pública estadounidense durante varios siglos. Esto recuerda al año 1688, en donde existía un libro llamado The New England Primer, que fue el primer libro de texto estadounidense publicado, en donde todos los que eran parte del primer grado de escuela debían leerlo. Este se utilizó en todas las escuelas públicas durante más de 150 años para enseñar a los norteamericanos a leer, y contenía más de 40 preguntas sobre los 10 mandamientos, por lo que esta historia está contenida en dicha declaración, para que los alumnos tengan memoria de las raíces e historia cristiana que tuvo esa nación. Además de ello, recuerdan que los 10 mandamientos también se incluyeron en los libros de escuelas públicas, publicados por William McGuffey a principios del siglo XIX, y que se convirtió en uno de los libros más populares en la historia de la educación estadounidense, vendiendo más de 100 millones de copias. Esto sin duda trajo mucha alegría a todos aquellos que son creyentes, pero a la vez lleva a ponerlo en oración, porque es probable que la nueva ley enfrente muchísimos desafíos legales, ya que los grupos seculares ya han empezado con sus movimientos radicales para oponerse y rechazar a la Biblia y oponerse a este acto a toda costa, en donde incluso irán por las vías judiciales, y que según dicen ellos, no descansarán y harán lo que sea para que esto sea cambiado. Uno de estos grupos ateos dijo lo siguiente: "Los 10 mandamientos equivalen a coerción religiosa de los estudiantes". Estas organizaciones ateas creen que esto es un terrible error y piensan que van a lograr quitarlo, como sucedió un caso algo similar en otro condado, en donde presionaron a las autoridades para deshacerse de todo lo que tenga que ver con la Biblia, y tristemente así lo consiguieron. Mientras que las autoridades republicanas dicen lo siguiente: "Esto se basa en las leyes sobre las que se fundó esta nación". Uno de los defensores de la fe en Norteamérica expresó lo siguiente: "Colocar este documento histórico en las paredes de las escuelas es una excelente manera de recordar a los estudiantes los fundamentos de las leyes americanas. Aplaudimos a Luisiana por ser el primer estado en dar este paso audaz en favor de la libertad de fe". No hay duda que es un gran paso en el fomento de la Biblia, aunque sabemos que el mundo hará lo que sea para oponerse a la verdad. Otra investigación sobre esto dice lo siguiente, que un grave problema, y tal vez el número 1 en su opinión,
que enfrenta el mundo en la actualidad es el sistema educativo, porque según él, todos los responsables políticos del mundo han sido educados en este tipo de instituciones anticristianas. Y dice que el sistema universitario hoy es humanista, freudiano, naturalista, secularista, ateo, cínico y muchas cosas anticristianas más. Y la gente está recibiendo todo este tipo de filosofías relativistas, humanistas, secularistas, y no saben nada acerca de la afirmación de Dios o de un estándar divino de la verdad, y no conocen ningún compromiso con esa verdad. Y él dijo sobre esto: trágicamente, desde mi perspectiva, tengo que decir también que uno de los mayores problemas que enfrenta el mundo es la retirada del cristianismo. Según su investigación, dice que se han producido 3 avivamientos importantes en el mundo en la actualidad. Uno es el resurgimiento del ateísmo, que se está extendiendo por Oriente, Europa y otras partes del mundo. Y esto en realidad es muy notorio en la actualidad. En segundo lugar, él dice que hay un resurgimiento del judaísmo, y aunque es pequeño, no obstante, se trata de un verdadero renacimiento. Y en esto también tiene toda la razón. Mucha gente de Israel está regresando a esa nación y están acercándose a las leyes testamentarias, mientras que otros están acercándose al Evangelio de Jesucristo. Y esto lo veremos en otro informe. Y luego él dijo también que hay otro renacimiento que se está extendiendo por el mundo, y ese es el del Islam. Sin embargo, él dice que el cristianismo está retrocediendo, y esto es una realidad, porque incluso en los mismos seminarios, universidades y en muchísimas iglesias están difundiendo el humanismo, psicología, relativismo, están difundiendo diversas filosofías, y tristemente, de esta forma se están alejando de la Biblia. Si vemos el cristianismo en Europa, por ejemplo, es prácticamente inexistente. El cristianismo en Norteamérica se está desvaneciendo hacia el liberalismo y también hacia el secularismo. Y esta investigación plantea una solución. Ellos dicen: la única esperanza de que el mundo occidental esté en una Europa unida es bajo el control del Papa. Y luego todos los cristianos protestantes alrededor del mundo deben someterse al Papa para que tengamos un mundo cristiano unificado. Ahora, ¿sabías que el único factor común entre Europa, América del Norte y América del Sur es aún la religión católica romana? Ellos dicen que es el único denominador común para la unificación que dé al mundo occidental su fuerza. Una Europa unificada, dirigida por el Papa, que abarque todo, desde Gran Bretaña hasta la costa del Mediterráneo. ¿Y sabes lo curioso de esto? ¿Sabes a quién perteneció toda esa zona en algún momento de la historia? Esto pertenecía a Roma. Todo ello pertenecía a Roma. Y Daniel dice en Daniel 2 que algún día el imperio romano revivirá. Y con todo esto, es otro impulso que nos muestra cuán rápido estamos avanzando hacia el cumplimiento de la profecía. Y todo va caminando para que se forme un gobierno mundial, que es el plan de Satanás, porque quiere controlarlo todo. Y él tiene un hombre que se ocupará de todo ello. Ese es el anticristo, un gobierno mundial, con una sola religión, descrito en Apocalipsis 17, una economía mundial, descrita en Apocalipsis 18. Cuando escuchamos a la gente y a investigadores decir que el Papa es el líder espiritual del mundo, simplemente no lo es. Pero eso nos avisa que nos estamos acercando al día señalado. Lo que se reúna bajo eso será gobernado por el anticristo, para luchar contra Jesucristo estableciendo su propio reino. Pero la batalla no durará mucho. Dios va a aplastar los dominios de Satanás y del mundo. Se acerca ese día, y al parecer ya no falta mucho. Y es tremendamente emocionante estar vivos en un día en el que podemos ver estas cosas en el horizonte. Por eso nuestro deber como cristianos es seguir firmes manteniéndonos en la verdad y proclamar con denuedo a todos los que podamos, para que por la gracia de Dios sigan salvándose los que deben ser rescatados.